Bueno, estamos acá iniciando este diálogo con Darío, todos lo conocen, filósofo, divulgador de la filosofía en nuestro país, un gran amigo de la Universidad de Buenos Aires y de esta Facultad de Ciencias Económicas. Estamos iniciando este diálogo además en el 14 Congreso de Ciencias Económicas que se realiza a los 107 años de creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a meses de cumplir 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Así que en ese sentido, Darío, muchas gracias por participar de esta conversación, de esta charla. Un placer, me siento parte, todos los que somos de la UBA, sentimos como, digamos, que somos antes que nada eso, ¿no? Gente de la Universidad de Buenos Aires, después cada uno con su especificidad. La primera reflexión que me interesaría compartir con vos y tu mirada es acerca de, y que para mí fue además todo un gran evento y un símbolo de mucha importancia, es que interesante en un congreso de ciencias económicas donde se abordan las ciencias duras, bueno, se aborde un tema vinculado a la filosofía, a la cultura, bueno, y esas dos áreas relacionadas con el desarrollo. Para mí es algo muy interesante, novedoso en nuestra facultad. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, muchas cosas. Primero, digamos, la filosofía siempre es extranjera, ¿viste? En donde sea, salvo cuando habla para sí misma, ¿no? Salvo en un congreso de filosofía hecha para gente de filosofía, en el resto de las intervenciones que hacemos, los que hacemos filosofía, siempre llegamos desde un lugar extranjero, en el sentido de hablar otra lengua, de propiciar otro tipo de abordaje de las cosas. Y lo que suele pasar casi siempre, me parece, con la presencia de un extranjero, es que lo que uno termina haciendo es como reviéndose a sí mismo en sus propias limitaciones. La lectura de un otro ayuda más que nada a que uno vea las propias fronteras que de algún modo encuentra invisibilizado en su práctica común. O sea, los que están haciendo, la gente que está haciendo economía todo el tiempo, ¿qué pasa cuando no ve sus propios contornos? Digo, lo mismo que le pasa al médico, lo mismo que le pasa al licenciado en letras. Digo, hay supuestos desde los que uno parte para ejecutar las prácticas o reflexionar acerca de las diferentes teorías. Pero, digamos, esos supuestos que vos sabés que en latín significa lo que está puesto por debajo, son justamente los bordes que en algún momento dejan de visualizarse, que definen un determinado tipo de dispositivo, o sea, de conjunto de prácticas, de instituciones. La vieja idea que todos los que están acá escuchando deben haber estudiado en alguna epistemología o metodología de Thomas Kuhn, cuando hablaba de los paradigmas científicos. Al interior del paradigma de la economía se habla un lenguaje común, lo que no se revisa son los contornos, las fronteras de ese paradigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tirás ahí, para empezar a polemizar bellamente, un congreso en el cual hay mucha presencia de las ciencias duras, y rápidamente alguien te podría decir, pero la economía es una ciencia social, digamos, Humana. entonces humana, ni hablar. Otra discusión, si lo humano es un producto social, ¿no? O viene primero lo humano y después lo social, porque una postura más materialista te diría que hasta la idea que tenemos del hombre ya es una función social o producto de relaciones sociales. Y me parece que ahí, obviamente, también se juegan definiciones, ¿no? Cómo se instala un paradigma. La eficiencia de un paradigma es su naturalización. O sea, en la medida en que nadie discuta para sí que la matematización de la economía es una situación contingente y no necesaria, o sea, que se puede hacer economía por fuera de ese paradigma. En la medida en que eso no se discuta, es que hay un paradigma que triunfó. El paradigma triunfa cuando todo el mundo lo da por supuesto, o sea, deja de ver los supuestos que están ahí. Entonces, bienvenida a la filosofía, digo yo, así, arrogante, ¿no? Pero más allá de mí, digo, sé que hay un montón
de gente en economía haciendo filosofía. Yo en los cursos que doy, Diego, pero no sabes la cantidad, y no solo de economistas, de contadores que tengo tomando cursos de filosofía, porque justamente lo que se busca todo el tiempo es salirse de uno mismo. Lo mismo que me pasa a mí cuando voy a hacer pilates, ¿viste? La profe de pilates me dice, ¿pero qué haces si vos no te dedicás a la filosofía? Yo necesito mover los músculos también desde otro lugar. A mí lo que me interesa esto que planteas en relación, o que surgió en este planteo, que tiene que ver con lo humano, y en todo caso si es primero lo humano o si son primero en todo caso, definiciones sociales acerca de qué hacer con los humanos. Pero sí me parece que es interesante en relación al planteo, no sé si desde lo filosófico, porque no me animo a ser tan atrevido para preguntártelo, pero digo, sí me interesa en relación al pensamiento, ¿no? Porque me parece que la filosofía es el pensamiento, tiene que ver con el pensamiento, mucho, tiene que ver con las ideas, mucho, y quienes forman parte de las ciencias económicas, como todos los que formamos parte de las actividades que están vinculadas con el hombre, bueno, sus decisiones implican mucho el presente y el futuro del hombre. Entonces, en ese sentido, creo que me parece, y te pregunto, en este sentido también, me parece que es interesante abordar mucho más el tema vinculado a lo social y el pensamiento en una carrera que uno supone, como yo cometí el error de suponer o de decir, que es una ciencia dura. Lo que siento también es que en una formación, ahora voy a hacer al revés, voy a defender la especificidad, que Bien. entiendo que en una especialidad tampoco tenés tiempo, en la medida en que querés ser riguroso y estudiar lo máximo posible todos los desarrollos propios de la ciencia económica, no me cabe duda, o sea, no podés pasarte la mitad de la carrera estudiando filosofía o haciendo, digamos, abordajes desde lo humano, digamos, desde los bordes, porque realmente le robás tiempo y esfuerzo a la necesidad de una economía que además, entiendo yo, mirando de afuera, ¿no? Que cada vez se vuelve más sofisticada, tiene más vueltas, ¿viste? Hay que manejar como cada vez más cantidad de teorías. Entonces, ahora, obviamente una carrera, digamos, no puede darse el lujo de tener, no sé, la mitad de sus horas cátedras con abordajes más en los bordes. Ahora, tampoco puede no tener un tiempo. Digo, me parece que una cosa no quita la otra. Lo que asistimos, y desconozco después las formas en que están planteados los distintos programas de formación en las distintas universidades argentinas, pero digamos, otra cosa es que no haya un espacio para la filosofía, que no haya un espacio, digamos, para ese encuentro con lo otro de sí. Vos sabés, Diego, que hace 3 o 4 años me convocaron de Medellín, de la Facultad de Ciencias Contables, se llama allí, de la universidad más importante de Antioquía, de Medellín. Fui a dar una disertación, de paso conocí Medellín y di otras charlas, en el cierre de un congreso que hacían los estudiantes de ciencias contables, ¿no? Y yo fui y dije, ¿qué tengo que ver con las ciencias contables? Claro, pero el congreso no era de economía. El congreso era un congreso donde todos los alumnos que estudian ciencias contables tienen la obligación anual de hacer un ensayo de alguna disciplina que no sea propia. O sea, como que vos, si estudiás económicas, una vez por año tenés que hacer un trabajo, un ensayo de filosofía, o de artes, o de educación física, ¿viste? O sea, como poder de algún modo salir del gueto, diríamos, ¿no? Entonces yo fui a dar el cierre y me pareció maravilloso, ¿viste? La propuesta. Yo creo que ayuda mucho, sobre todo porque realmente a mí me pasa con la filosofía también, cuando estoy demasiado adentro, dejás de percibir otras problemáticas. El otro siempre es su irrupción, ¿no? Su presencia aún molesta, es una manera de uno comprender cuán enclaustrado está
en su mismidad, digamos. Entonces me parece fundamental salirse de ahí. Vos sabés que en relación a eso que decís, más allá de que es muy interesante, por supuesto, hay también un tema que para mí es interesante en relación a lo siguiente. Y sobre todo porque lo que te voy a decir viene de las universidades de Colombia, más precisamente de Bogotá y de Medellín. Y es que el abordaje de otras disciplinas, más allá de la que uno está estudiando en su universidad, ellos entienden que genera mejores condiciones a la hora del estudio de sus estudiantes. Ejemplo, en la universidad, que no recuerdo el nombre, pero es de Medellín, ellos hicieron un estudio acerca del rendimiento de sus estudiantes y notaron que tenían mucho mejor rendimiento aquellos estudiantes que habían desarrollado su actividad académica en paralelo con una actividad vinculada a lo artístico o lo filosófico. Y, digamos, lograron demostrar que eso era necesario y entonces lo incorporaron como una política académica más, la de incentivar la participación en otras disciplinas. Ellos lo planteaban como una cuestión vinculada a lo artístico o a las letras, mejor dicho, o al pensamiento, pero por supuesto tenía que ver con otras cosas. Para mí eso es muy interesante y me parece que lo que vos planteás en relación a que ese abordaje también pueda ser tenido en cuenta en nuestras universidades, y capaz que es una propuesta muy interesante para que Económicas lo tome como una idea para sus estudiantes, me parece que aporta al rendimiento de sus estudiantes. Y entonces te pregunto, no sé si vos además tenés esa misma mirada, pero digo, más allá de eso, ¿cuán importante es incorporar un tema que vos sabés que a mí me preocupa mucho, y lo tiro así para que ya empecemos a abordarlo, porque entiendo que la economía y las ciencias económicas son posiblemente lugares donde se toman muchas decisiones o muchos programas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, como lo decíamos al principio. Pero digo, ¿cuán importante es poder abordar estas multidisciplinas en una formación, más allá de esa defensa que hiciste de la especificidad, ¿no? Digo, en relación a promover profesionales que tengan un pensamiento más vinculado a la construcción de un ciudadano democrático. Esto lo planteo como primer punto, hacia el que después vamos a ir en unos minutitos un poco más. Sabés que te escuchaba, y como nosotros tenemos muchos, no nos conocemos presencialmente, ¿no? Sino a través de distintos Zoomes, pero tenemos muchos amigos y amigas en común. ¿Y por qué voy a esto? Porque te escuchaba, y ¿sabes qué escuchaba? Los fundamentos del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Que esos son los amigos que tenemos en común, ¿no? Gente del CBC. Que después obviamente se distorsionó, el mundo cambió, se fue para otro lado, pero tomemos tu pregunta y la pregunta anterior, digamos, porque de alguna manera, digamos, todo estudiante de toda carrera de la UBA tiene que hacer una sociedad y Estado. ¿Y por qué tiene que hacer una sociedad y Estado? ¿Qué tiene que ver el ingeniero que va a estudiar ingeniería con una sociedad y Estado? Y el fundamento, calculo que seguirán los mismos que en el año 85, que fue el primer CBC, digamos, el fundamento tiene que ver con que antes de ser ingeniero, médico o contador, sos ciudadano en una sociedad democrática. Eso es primero, digamos, porque nadie es profesional de modo abstracto sin importar el contexto social en el que se vive. Ser profesional ya supone un determinado tipo de ordenamiento social que coloca a los profesionales en algún lugar. Entonces, lo mismo, digamos, ocurre con todas las carreras, y me parece que hay algo de ese fundamento que fue pensado siempre en el inicio, pero claro, se terminó confundiendo por esa, digamos, estupidez típica, dilemática, acerca de lo que es el aprovechamiento del tiempo en la formación, ¿no? Al CBC siempre lo han denostado como una pérdida de tiempo, como que no son materias que hacen a la especificidad
de la carrera. Fíjate que lo que estamos defendiendo nosotros es justamente habilitar zonas que no sean estrictamente específicas, ¿no? Casi como fue un medio adelantado el proyecto en su momento, que ustedes saben que tuvo que ver con el retorno de la democracia, obviamente, y con la necesidad de forjar ciudadanía democrática, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de ese estilo que por ahí no tenga que ver con el inicio de la carrera, sino con un acompañamiento desde otro lugar. Pero me parece que por otro lado, digamos, excede decisiones propias, ¿no? de nuestra realidad local. Me parece que los estudios universitarios en general, la educación formal vive esa tensión permanente entre aquello que implica, digamos, estar cada vez más concentrados en la especialidad y al mismo tiempo una comprensión cada vez más clara de que si no hay multidisciplinariedad y no hay ese encuentro con el otro, queda de algún modo muy sesgado, ¿no? Muy enguetizado, y perdón que voy a usar este término con toda la connotación que tiene, cantrificado, ¿no? Digamos, un estudio cantrificado, en algún sentido se aísla de sus implicancias sociales. Digo, en el sentido, si querés, en la connotación más negativa de la palabra cantrificación, pensada más como esa escisión, ¿no? Como una especie de invisibilización de lo que queda fuera de la alambrada, ¿no? O de la muralla. En eso sí me parece preocupante y me parece como urgente el trabajo. ¿Sabes qué? Te termino con esto. ¿Sabes qué carrera para mí hoy es de, si hay que elegir una carrera que es la que más en sintonía está con esta convergencia de disciplinas? Geografía. Geografía es una carrera donde estudias economía, sociología, o sea, donde vas viendo un montón de cuestiones demográficas, pero que tienen que ver con la conciencia política, económica, social del mundo en el que se vive, ¿viste? No es la vieja geografía de las montañas y los ríos. No, no, Entonces, hay un cambio importante. no solamente eso, sino que también en el mundo se plantea que el problema mayor que vamos a tener como sociedad global es la geopolítica, con lo cual me parece que es un aporte interesante. Mi pregunta anterior también está linkeada con un tema que te dije que vos sabés que me preocupa mucho, y que tiene que ver con nosotros que formamos ciudadanos democráticos, más allá de que cada uno se forma en su especificidad. Entiendo que esos ciudadanos democráticos, una vez que salen a la vida, después de la universidad, a desarrollar sus profesiones, a ser los dirigentes, digamos, de nuestra sociedad, deben hacerlo con esos conceptos democráticos. Sin embargo, vemos que en el mundo y en la Argentina aumentan lo que nosotros denominamos los fanatismos, los extremismos. Y un tema que me interesa mucho, porque ya lo hablamos, pero está bueno que podamos dejarlo también en este congreso, es tu mirada acerca de cómo trabajar sobre ese tema, que para mí es muy interesante, y que me interesaría que la compartas con todos los que están viendo y van a ver más adelante esta grabación. Sí, ver, bueno, podemos entrarle por distintos lugares. Hay uno primero que, si querés, es más epistemológico, ¿no? Que, viste, cuando se habla de, digamos, alguien que tiene una mirada científica y alguien a quien se le dice que tiene una mirada cientificista, ¿no? Donde cientificista ya supone como un fanatismo por el discurso científico y la negación de discursos alternativos. En filosofía pasa algo parecido, digamos, pasó toda la historia de la filosofía siempre se creyó en un pedestal y con esa capacidad de juzgar las condiciones de posibilidad de validación de todo saber, ¿viste? Una especie de autobombo imposible que por suerte la filosofía de estos últimos 50 años no hizo otra cosa que deconstruirse a sí misma para colocarse en un lugar más humano, digo, como mínimo. Con la economía, vos fíjate que se usan los términos. Cuando pensás el fanatismo en la economía, decís economicismo, ¿no? Como diciendo, pará un poco, o sea, no podés, no podés desplegar y derramar, usemos la metáfora, economía por todos lados,
que tiene como correlato, por lo menos para mí, negativo, lo que es la mercantilización de las relaciones humanas y de la existencia. Digo, cuando la existencia se mercantiliza, es porque ahí hay como un desbordamiento en el mal sentido de un espacio sobre el resto, ¿no? O sea, porque hay un determinado tipo de forma de la economía que es la que se vuelve hegemónica. Ese es el problema. Digamos, hay otras formas de la economía que no tienen que ver, digamos, con la mercantilización y que, sin embargo, obviamente, en los paradigmas vigentes están dejadas afuera. Y me parece que ahí es fundamental la apertura a esas otras versiones, o sea, digo, para nuestro sentido común, ¿no? La economía no es solo ganancia. No se puede pensar la economía solo como un intercambio en función de una ganancia. No es que no se puede, o sea, lamentablemente no hay otra forma hoy posible, dando vuelta, de un intercambio que no esté basado en eso. Pero bueno, hay un sistema de producción que es en el que estamos viviendo y que instala esos contornos. Yo creo que los fanatismos tienen que ver siempre con la imposibilidad de concebir, de aceptar que hay un otro que no está en un lugar de otredad compartiendo un mismo plano, sino hay un otro que escapa el plano de lo que uno tolera como plano de lo posible. Digo, para mí hay un falso pluralismo, vamos a ser duros con la palabra falso, hay un falso pluralismo que es, no sé, es como si te dijese, tiene más para mí como prototipo la panelización del discurso público, ¿viste? O sea, cuando vos ves un programa de televisión con panelistas, digo, ¿por qué es un falso pluralismo? Porque lo que está ahí hegemonizando no es lo que pueda decir cada panelista, sino el formato. El formato es único. Vos lo que no podés es no hablar como un panelista. O sea, si no hablas como un panelista, estás out, ¿no? Digamos. Entonces, esa homogenización del discurso me parece lo más problemático para la democracia. Digamos, hay fanatismo justamente cuando no se acepta la presencia de un otro. Ahora, la presencia de un otro siempre es molesta. Ahora, es molesta, es perturbadora, y hay que poder lidiar con esa diferencia. Es más, Diego, lo hacemos en casa. ¿Por qué no lo podemos hacer en la esfera pública? Si vos con tus hijos, con tu pareja, ¿viste? Probablemente la mitad de las cosas no compartas, la mitad de las cosas no compartas ni siquiera el plano de lo posible, digamos. Por ahí estás con alguien que no es que no entiende tu pasión por el fútbol, no entiende la existencia de algo llamado fútbol directamente, a lo que considera un circo romano modernizado, y vos convivís igual, yo qué sé, y te amás igual, y no estás todo el tiempo tratando de convencer al otro, y de repente escuchás y te das cuenta que así como gritás desaforadamente el gol de tu equipo, de repente te sentís un pelotudo viendo a 22 tipos pegándole patadas a un pedazo de vaca muerta, ¿viste? Yo vivo esa dualidad, o sea, estoy viendo el partido y que se me provoca esa, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Ahora estoy medio fanatizado con MasterChef, ¿viste? Entonces, porque mis hijos están recopados y para mí es como una instancia familiar, pero no es que dejo en el momento de ver que está todo editado, que la gente se muere de hambre y sin embargo estamos viendo, ¿no? Tipos dilapidando comida. Me parece que como eso es la presencia del otro, de lo otro, digamos que un ser fanático es un ser que ve las cosas monocromáticamente, no puede aceptar que haya otras versiones de las cosas a las que directamente socava, entierra y hasta extermina, porque las ve directamente como un peligro. Pero ¿por qué vos pensás? Porque yo tengo la sensación de que es un ser multiplicado por muchísimos más. Entonces digo, ¿por qué? No sé si lo pensás. Yo pienso que crece día a día el problema vinculado a los fanatismos. O sea, crecen día a día los fanáticos que no toleran la diferencia y ni siquiera, así como lo decís vos, no es que molesta. Si es, y lo dijiste al final, molesta, y si lo puedo exterminar, lo extermino. Entonces digo, ¿por qué pensás vos
esto que yo creo que es un problema que en el mundo y en la Argentina crece, digamos. ¿Por qué pensás vos que no logramos como sociedad democrática, digamos, que sean más quienes entienden que esta posibilidad de encontrarnos a dialogar, más allá de las diferencias, nos va a permitir construir una sociedad mejor? Vos sabés que, digamos, lamentablemente entramos como en una disputa, digamos, terminológica y numerológica acerca de ¿crecen los fanatismos? ¿No crecen los fanatismos? ¿Viste? Sí, claro. Digamos, claro, ahí tenés un tema, digo, ¿cuál es el parámetro? Entonces vos podés decir, por ejemplo, Donald Trump me parece un fanático y ganó las elecciones. Entonces crecen los fanatismos. Ahora, las instituciones republicanas en Estados Unidos siguen vigentes, digamos. No llegó el cuento de la criada a Estados Unidos. Ahí sí, digamos, es el desquiciamiento absoluto. Digo, por eso, todo depende de cómo definas lo que es un fanatismo, ¿no? Digamos, yo te lo defino así, mira. Para mí, los fanáticos son los que logran que su discurso digamos, se incorporen en el poder y entonces hagan que esas decisiones que se toman profundicen aún más la exclusión de algo. y el debilitamiento del sistema democrático. Claro, por eso. Entonces, ¿Donald Trump es un fanático? Totalmente. No dirías que sí hay. Sí, yo diría ¿Vos que dirías sí. que sí? Sí, totalmente. Pero, Por eso la sociedad democrática, por eso yo creo, lo digo desde este lugar, y lo digo no siendo un experto en el tema, ¿no? Es una mirada, por supuesto una mirada, sin lugar a dudas, de no alto nivel. Digo, la mirada mía es que justamente la sociedad democrática de los Estados Unidos intenta llevar adelante políticas, acciones, para que ese fanatismo que promueve Donald Trump en la sociedad, esa intolerancia que promueve Donald Trump en la sociedad, no crezca, todo lo contrario, retroceda. Una mirada está totalmente... clarísimo, está buenísimo porque vos definís lo que para vos es un fanatismo y a partir de ahí aplicás, pero fíjate que no tenemos, digamos, hay un problema epistemológico Totalmente, que tiene que ver con la definición. Bolsonaro claramente te parece entonces también un fanático en la misma línea. Yo, primero vamos a hacer un corrimiento, que es un corrimiento de, a ver, para que se entienda, lo voy a despolitizar, pero repolitizándolo al concepto, porque despolitizar... ¿Lo vas a despolitizar o lo vas a despartidizar? No, despartidizar, por eso, lo voy a despolitizar para repolitizarlo, o como bien me marcas vos, vamos a despartidizarlo para repolitizarlo. O sea, a mí me preocupan los fanatismos en la politización de la vida cotidiana. Cuando digo esto, me parece un fanático cualquier ser que hoy no acepta el lugar de sometimiento de las mujeres en nuestro orden social. Entonces, me parece que ahí hay un fanatismo cuando rápidamente se saca a la luz argumentos del tenor, bueno, pero las mujeres y los varones tienen los mismos derechos jurídicos, valemos igual, el voto vale igual, y desconocen que de hecho hay una simetría jerárquica y una opresión, digamos, que se construye día a día en la naturalización de un vínculo y de supuestos roles que hay que cumplir. Doy este ejemplo, ¿por qué? Porque entro en el diálogo con vos acerca de lo que es de lo que es un fanatismo. Para mí un fanatismo es básicamente cuando una idea, que es la idea de una parte de la sociedad, pero que implica la exclusión de otra parte, se vuelve sentido común. O sea, que se vuelva sentido común significa que los intereses de una parte terminan consolidándose como supuestos intereses de la totalidad, con lo cual la exclusión de una parte queda legitimada porque ya no son considerados parte de la totalidad. Cuando, como dice muy bien Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, el proceso de despersonalización y de deshumanización del otro va llevando pasos. El primer paso tiene que ver con la exclusión en el ámbito jurídico, del ámbito jurídico. O sea,
la- la incompatibilidad, no es incompatibilidad, o sea, el censuramiento a la existencia de ciertos derechos, ¿no? El dejar de tener derechos, dice Hannah Arendt, el dejar de tener derecho a tener derechos. Siempre me gustó esa fórmula, o sea, Ujú. la exclusión jurídica es ya no tenés derecho a tener derechos. Ahora, para eso implica luego, segundo paso, una despersonalización moral. O sea, ¿por qué no tenés derecho a no tener derechos? Y porque no sos un prototipo aceptable como un ser humano correcto. Y de ahí a la cámara de gas, ¿no? Porque evidentemente ya está, quedaste afuera de lo humano, ¿no? Ahora, lo que hay que entender es que en los procesos de anulación del otro, digamos, no son procesos que únicamente se asientan en una pata, digamos, de violencia frontal. No es solo el ejército, la CSS o el ejército que sea con su violencia física concreta, yendo, digamos, en busca del exterminio del otro. Lo que se necesita es la construcción de un sentido común. Nuestra dictadura en la Argentina fue una dictadura, por algo rompemos tanto las bolas diciendo cívico-militar. Digo, más allá de las discusiones acerca de las responsabilidades, lo cívico significa que no es que acá hubo un golpe de Estado donde hubo la presencia de unos militares que salieron a romper todo y toda la sociedad se le puso en contra. O sea, hubo la construcción de un sentido común que empezó mucho antes del golpe, con una implicación política de todos los partidos, porque ya no hay quien se salve ahí cuando lo empezás a pensar desde ese lugar, ¿no? Me parece importante eso, correrlo ahí y obviamente, o sea, el fanatismo, Diego, está todavía. Fíjate el debate sobre el aborto. Ahí tenés el fanatismo más Claro. presente que nunca, que ha roto partidarismo. Yo creo que te dije la vez pasada, yo el discurso que más aplaudí fue el discurso de Fernando Iglesias, me acuerdo, a quien nunca más aplaudí en otras intervenciones cotidianas, porque estamos justamente en las antípodas en relación a la política. Y sin embargo, me pareció fascinante la argumentación y no me privé de aplaudirlo. O sea, no me privé, es más, tomé algunos de sus argumentos también, después los utilizo permanentemente, pero ahí sí se ve la presencia de ese fanatismo. Me preocupa más que el fanatismo, no sé, macristas, kirchneristas, Partidario. sí, porque en algún lugar, viste, o sea, es para discutir en otro contexto, lo partidario me parece como de nuevo, digamos, como el panelismo, como que no deja de haber por parte de la política tradicional la construcción ahí de digamos, de una institución en la que de la que todos son parte. Sí, pero ¿no Voy te a usar parece que... la peor palabra, esta, y termino, que es corporativa, ¿viste? Sí, Lo corporativo se vuelve también negador del otro en algún punto. pero cuando lo partidario en el discurso se vuelve violento, ¿no te parece que deja de ser un tema vinculado a, bueno, es tal vez lo corporativo, es esto de, cuando lo partidario no puede dialogar, ahí voy. Eh, ahí ya ese fanatismo no es solo vinculado a que yo soy de Boca o vos sos de River. Es un fanatismo en donde yo soy de Boca y quiero que River no exista. Y la verdad que Boca no existiría si no existe River. Y la verdad que la política, los partidos no existirían si no existen los otros, porque pasarían otras cosas. Entonces, cuando el discurso en la política partidaria se vuelve violento, ahí me parece que eso sí es fanatismo que uno tiene que no forma parte del corporativismo político. O por lo pronto, creo que desde el retorno de la democracia había cambiado el proceso. Pero digo, es verdad que forma parte de otra charla, ¿Quién, pero me interesa tu opinión respecto de eso y en todo quién caso, te repregunto ahí? sí, Me encanta el tema, porque la clave, o sea, como diría Derrida, es fácil dialogar con el que piensa como uno o con el claro. que comparte los mismos planos. Lo interesante es dialogar con quien vos a priori considerás indialogable, ¿no? Digamos, ahí está la diferencia, está puesta ahí. Pero te tengo que hacer la pregunta nietzscheana por excelencia. Meta. Cuando vos decís que es imposible para muchos digamos, ya en la frente misma partidaria, ¿no? Dialogar, generar condiciones de diálogo.
acá viene la pregunta, que es, ¿quién define las condiciones de diálogo? ¿No? Porque no se trata tanto, me parece a mí, de poder dialogar con el otro, sino de lo que uno considera que es un diálogo aceptable. Porque el diálogo no es una palabra neutra. O sea, muchas veces se maquilla de ellos no quieren dialogar a ellos no aceptan de antemano las reglas que yo impongo en la construcción de un diálogo válido. Y ahí me parece que es de nuevo, es un tema, digamos, el tema no es cómo llegar a un acuerdo con el otro, el tema es si puedo llegar primero a un acuerdo acerca de lo que es un acuerdo. Porque si primero no definimos lo que es un acuerdo y nos ponemos de acuerdo en lo que es un acuerdo, después no podemos acordar nada, porque cada uno va a estar, digamos, en las discusiones que hay hoy dando Coincidimos vuelta plenamente. en las Coincidimos discusiones que hay plenamente. hoy en la Argentina dando vuelta acerca de la libertad, que es como muy, muy patente y que las estamos como, convivimos todo el día con la discusión que se está dando en relación a eso. Hay un problema epistemológico, de nuevo, o sea, estamos partiendo de definiciones de la libertad muy diferentes. Entonces, cuando unos dicen no hay libertad y los otros dicen la única manera de resguardar la libertad es así, ahora, o sea, depende cómo definas libertad, te vas a sentir identificado con una o con otra, y me parece que de alguna manera falta como poner a circular que se trata de un desacuerdo epistemológico, esto es que estamos definiendo categorías de modo distinto. Ahora, ¿quién define? Digamos, porque el que define es como el que instala la agenda, digamos, el que termina decidiendo, ¿no? Yo creo ahí, con el debido respeto sobre el tema, creo ahí que ya el hecho de poder decir, sentémonos a armar un acuerdo sobre lo que es el acuerdo, como decías vos recién, ya es un principio, ¿viste? Pero nosotros estamos viendo en el mundo, te lo saco de la Argentina, en el mundo, para no generar conflicto más allá. Digo, en el mundo estamos viendo que nos cuesta tomar esa iniciativa de decir, sentémonos a acordar un acuerdo, digamos, en qué nos vamos a poner de acuerdo. Porque es verdad que yo creo que la sociedad democrática, y cuando hablo de la sociedad democrática hablo de los economistas, los contadores, los administradores, quienes están mirando este lugar, pero también hablo de los filósofos, los sociólogos, todos los que forman parte de nuestra sociedad y que nos atraviesa permanentemente en nuestra vida cotidiana, requieren de que nos pongamos de acuerdo por esto que planteás vos. Porque si no nos ponemos de acuerdo, lo único que queda es la aniquilación de aquel que piensa diferente en el desarrollo de una sociedad. Y la verdad, el desarrollo de una sociedad democrática, desde mi punto de vista, requiere fundamentalmente de la mirada del otro diferente, para que, y entender y formarnos. Y creo que la universidad cumple ahí un rol muy importante que lamentablemente, como planteaste vos en un principio, tal vez lo cumple solo en el inicio y debiera, como también planteaste en un momento, acompañar esa formación académica con esta formación de construcción de ciudadanía democrática. Para mí es Yo muy importante. creo, Diego, que tomar, para seguir indagando sobre este tema, me parece que tomar la discusión que hubo acerca de la ley de interrupción del embarazo voluntario, o sea, del aborto, más allá de la discusión sobre el aborto, ver de nuevo cómo se fue dando la discusión sobre el tema, es un buen ejemplo de esto que estamos nosotros dialogando. Porque, ¿por qué no hubo acuerdo? Porque había una disidencia fundamental, ¿no? Porque, digamos, los que estábamos a favor de la ley, lo que de algún modo decíamos era, nadie te obliga a abortar, o sea, tiene que haber una ley que posibilite en una sociedad democrática y liberal que como mínimo cada familia de la puerta de su casa para adentro decida lo que quiere, uno de los principios fundamentales del liberalismo, además la distinción entre lo público y lo privado. Pero claro, digo, los que están en contra del aborto entienden que una ley de ese tipo, digamos, es una ley que que no puede darse, digamos que el aborto no puede darse para la totalidad de la comunidad, pero donde claramente esa distinción entre lo público y lo privado cae. Entonces, al no haber posibilidad de un acuerdo primigenio, y es imposible alcanzar consensos. Ahora,
el consenso se alcanza con el que piensa, no como uno. Si no es fácil. Siempre me acuerdo de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ya siempre me acuerdo y no me acuerdo, ¿no? Me falta la pastillita, pero alguno de los presidentes o primer ministros de Israel, que hablando de la paz en Medio Oriente decía algo así como a la paz se llega, se acuerda la paz con quién, con el enemigo, no con el amigo. Vos O sabés sea, que no se lo decía eso, sí. el primer presidente de la democracia recuperada, decía exactamente lo mismo. Yo no Mira, quiero unanimidad, quiero consensos, porque sé que en los consensos no estamos en todo de acuerdo. claro. Estamos en puntos de acuerdo. Pero la unanimidad, ¿para qué quiero la unanimidad? Porque la unanimidad es hacer algo nosotros solos. Nosotros no pensamos, como decís vos, no pensamos en un todo igual, pero en las diferencias podemos caminar juntos en muchos puntos. Para ir cerrando este diálogo y agradeciéndote de antemano que hayas podido participar, nosotros entendemos que tanto la filosofía como la cultura promueven el desarrollo individual y colectivo de una sociedad. Me interesaría sobre este punto una reflexión final de tu parte. Sí, creo que obviamente, digamos, me parece como prioritario entender que el desarrollo colectivo e individual, por lo menos para mi lectura, van de la mano, ¿no? Digamos, hay un lugar donde me cuesta a mí, si querés por limitación hegeliana, digamos, pensar que alguien puede ser libre si la sociedad en la que vive no es libre, ¿no? Hay como una simultaneidad, ¿no? Entonces, lo que me preocupan de las políticas de desarrollo es hasta qué punto todo desarrollo supone la exclusión de alguien, ¿no? Digo, para mí, como verás por la cantidad de veces que repetí, el problema crucial de la filosofía y de la política es siempre el mismo, que es el otro. Lo definas como lo definas. La pregunta de para mí la pregunta de la democracia es siempre quién está quedando ahora fuera. Por eso, como dice Derrida, la democracia nunca es definitiva. Derrida dice siempre está por venir la democracia, diciendo que siempre hay alguien al que todavía no visualizamos como sujeto de derecho y que está siendo excluido sin que nos demos cuenta porque tenemos naturalizada su exclusión. Algo que, digamos, por ejemplo, muchos ambientalistas cuando salen a defender los derechos de los animales te hablan en este sentido, ¿no? Y que para el sentido común democrático ciudadano, salir ni siquiera escuchar que alguien diga los animales tienen derecho les parece algo serio, ¿no? Imagínate. Pero de alguna manera, digamos, cuando uno piensa la otredad, ¿quién es ese otro? Ponele en términos de manipulación de la naturaleza. Hasta que no llegó esta pandemia, nadie estaba como pensando que realmente estamos destruyendo el ambiente en el que vivimos. Y que tiene, digamos, después reacciones concretas. Por eso, todo desarrollo me parece que tiene que poder escuchar, oír, quiénes son los que están quedando afuera, para ver de qué modo se pueden dar políticas que acompañen ese desarrollo, que son políticas de inclusión. Un desarrollo sin inclusión se vuelve un desarrollo para algunos, ¿no? Y para los que pensamos que la democracia básicamente supone la inclusión de una totalidad, digamos, la propuesta es que ese desarrollo esté siempre acompañado por políticas de inclusión. Buenísimo, Darío. Muchísimas gracias por haber participado de este diálogo, de este Congreso de Ciencias Económicas, el 14. Y bueno, espero que este problemita que nos está haciendo que nos veamos a través de pantallas se termine pronto y podamos encontrarnos nuevamente cara a cara y bueno, establecer un diálogo de esa manera. Muchas gracias Ojalá. por ser parte. Un gran abrazo a todos. Gracias.